El reloj de la cocina marcaba el tiempo con una precisión exasperante mientras Elena jugueteaba con su anillo de bodas. 7 años de matrimonio condensados en un solo instante que lo cambiaría todo. Observé sus dedos, notando cómo temblaban ligeramente a pesar de su rostro imperturbable. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las encimeras de granito, las mismas que yo mismo había instalado 3 veranos atrás, cuando todavía creíamos en él para siempre. Afuera, el calor sofocante de Sevilla reverberaba contra los cristales, distorsionando el mundo exterior, tal como se había distorsionado nuestra unión. «Quiero el divorcio», dijo ella, con voz firme y ensayada. Me senté frente a ella, estudiando a la mujer a la que una vez le prometí el mundo. No había lágrimas que arruinaran su maquillaje perfecto, ni un solo temblor que alterara su expresión decidida, solo una gélida certeza en esos ojos color miel que solían mirarme con adoración. Recordé la noche en que le pedí matrimonio bajo un manto de estrellas en la Sierra Norte. Ella había llorado entonces, lágrimas de auténtica felicidad. ¿A dónde se había ido esa mujer? Está bien, es tu decisión, respondí, sorprendiéndome a mí mismo por mi propia calma. Un destello de algo parecido a la decepción cruzó su rostro. Quizás esperaba ruegos, ira o, al menos, una exigencia de explicaciones. No le di nada de eso. 7 años caminando sobre cáscaras de huevo me habían enseñado que las exhibiciones emocionales solo alimentaban el juego que ella estuviera jugando. 7 años intentando alcanzar un estándar invisible me habían dejado demasiado agotado para pelear. ¿Eso es todo? ¿Solo está bien?, preguntó, inclinándose hacia adelante, con sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la encimera de mármol por la que discutimos durante semanas antes de comprarla. Asentí, tomando un sorbo de mi café ya frío, sintiendo el líquido amargo bajar por mi garganta. ¿Qué esperabas, Elena? Las escenas dramáticas nunca han sido lo mío, y lo sabes. Ella apretó los labios de esa manera tan familiar, la mirada que ponía cuando las cosas no seguían su guión, la que había visto incontables veces cuando yo no reaccionaba apropiadamente a sus dramas orquestados. Bueno, yo solo pensaba, hizo una pausa, recalculando su enfoque como un navegador que encuentra un bloqueo inesperado. Quiero que sigamos siendo amigos cercanos. Casi me río, pero me contuve. La sugerencia era tan absurda, tan típica de ella, que por un momento me pregunté si todo esto era una elaborada prueba. ¿Amigos cercanos después de 7 años? Sí, creo que podemos ser maduros al respecto, continuó, con un tono que sugería que estaba siendo tremendamente razonable, como si me ofreciera un regalo inesperado en lugar de las migajas de la relación que estaba desechando. Solo porque el romance se haya terminado no significa que no podamos seguir siendo importantes el uno para el otro. El romance se había ido hacía años, por su cuenta, no por la mía. Incontables noches estirando la mano sobre sábanas frías para encontrar su lado de la cama vacío. Incontables mañanas despertando solo mientras ella ya estaba fuera hacia su agencia de publicidad. Incontables intentos de reconectar recibidos con excusas o esa sonrisa condescendiente que decía que yo no entendía su complejidad. La intimidad se había desvanecido tan lentamente que apenas lo noté hasta que desapareció por completo. Veremos qué pasa, dije con indiferencia, observando a un jilguero posarse en el comedero fuera de la ventana. El comedero que yo había construido porque Elena pensaba que tener pájaros le daba carácter a nuestras reuniones en el jardín. Elena pareció satisfecha con mi respuesta vaga, probablemente la tradujo como una aceptación. Ese siempre había sido nuestro patrón, ella decidía, yo me acomodaba. Pero los patrones están para romperse, y este me había estado asfixiando más tiempo del que quería admitir. Ya he hablado con mi abogado, prosiguió, sacando una carpeta de su bolso de marca, aquel que le regalé por nuestro 5º aniversario. He redactado un acuerdo justo. La casa me la quedo yo, ya que mis padres ayudaron con la entrada. Tú te quedas con tu empresa de reformas, por supuesto, y con tu furgoneta. Dividiremos las inversiones al 50%. Claro,
Lo tenía todo planeado. Elena nunca daba un paso sin calcular 3 movimientos por delante. Tomé la carpeta, pero no la abrí, sintiendo su peso en mis manos, el peso de un matrimonio reducido a términos legales y división de activos. Haré que mi abogado lo revise, dije, dejándola a un lado. Frunció el ceño, fue la primera expresión genuina de sorpresa que vi en toda la conversación. Tú no tienes abogado. Lo tendré para mañana. La frase quedó suspendida entre nosotros. Simple pero significativa. Otro destello de sorpresa cruzó sus rasgos antes de que volviera a su neutralidad practicada. Bien. Que se preguntara qué más había cambiado en mí sin que ella se diera cuenta. Esto no tiene por qué ser hostil, Miguel, dijo, suavizando la voz con ese tono persuasivo que usaba cuando quería salirse con la suya. Por eso quiero que sigamos siendo amigos. Podemos hacer que esta transición sea fácil para ambos. Me levanté, metiendo la carpeta bajo el brazo. La luz de la tarde capturaba las motas de polvo que bailaban entre nosotros en un espacio que ahora parecía vasto a pesar de la proximidad física. Me quedaré en casa de Raúl mientras solucionamos esto. Recogeré algunas de mis cosas ahora mismo. Te vas esta noche, bueno, es tu elección, Elena. Tus tiempos. Abrió la boca, pero la cerró. Por una vez, parecía haberse quedado sin palabras. Qué extraño que, después de años de frases calculadas, la simple honestidad fuera lo que finalmente la silenciara. Mientras hacía la maleta en nuestro dormitorio, no, su dormitorio ahora, vi nuestra foto de boda sobre la cómoda. Nos veíamos tan felices. Yo con mi uniforme de gala, ella con ese vestido de encaje que tardó meses en encontrar. La fotografía capturaba un momento que ahora parecía imposible, como si esas dos personas sonrientes fueran extraños a los que conocí brevemente hace 7 años, antes de aprender que el amor a veces significa ser conveniente en lugar de ser valorado. Cuando bajé con mi maleta, Elena estaba al teléfono, con voz baja pero urgente. Estás siendo totalmente razonable. Casi demasiado. Sí, ya sé lo que eso significa, Sofía, levantó la vista, me vio y cortó rápidamente la llamada. Solo ponía al día a Sofía, dijo con una sonrisa forzada. Sofía, su mejor amiga desde la universidad, la mujer que había sido una constante en nuestras vidas, quien estuvo a su lado en nuestra boda y siempre me había mirado con una desaprobación apenas velada, como si yo nunca fuera lo suficientemente bueno para Elena. La mujer que reforzaba cada queja de mi esposa en esas noches de chicas que terminaban conmigo recibiendo a una mujer insatisfecha con nuestra vida. Dale recuerdos de mi parte, respondí, dirigiéndome a la puerta. El peso de mi maleta no era nada comparado con el peso que finalmente se levantaba de mis hombros. Miguel, llamó Elena, deteniéndome con la mano en el pomo. ¿De verdad te parece bien que sigamos siendo amigos? Me giré para mirar a mi futura exesposa en la casa que habíamos construido juntos, rodeada de los adornos de una vida que parecía perfecta por fuera, pero que estaba hueca en su núcleo. El sol de la tarde iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en sombras, una metáfora visual tan perfecta que casi me hizo sonreír. Creo que uno cosecha lo que siembra, Elena. Ya veremos qué clase de amistad has plantado tú. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo como los 7 años de carga desaparecían con cada paso hacia mi furgoneta. El calor del verano me envolvió, pero en lugar de ser opresivo, se sintió purificador, quemando la niebla en la que había vivido demasiado tiempo. Por primera vez en años, respiré hondo sin sentir que algo me punzaba el pecho. Raúl, mi mejor amigo y antiguo compañero de filas, no hizo preguntas cuando aparecí en su piso del centro con una bolsa de deporte y una carpeta de divorcio. Él había sido testigo de la lenta erosión de mi matrimonio desde el principio. Había intentado advertirme sobre las tendencias narcisistas de Elena años atrás, pero yo ignoré sus preocupaciones, atribuyéndolas al instinto protector de un viejo amigo. Ahora, su aceptación silenciosa hablaba por sí sola.
Simplemente me entregó una cerveza, señaló la habitación de invitados y dijo, quédate todo el tiempo que necesites, hermano. Esa noche, mientras yacía en la cama de invitados, mirando el techo y escuchando el tráfico de la ciudad, me di cuenta de algo profundo. No tenía el corazón roto. Estaba aliviado. El reconocimiento trajo consigo una ola de culpa. ¿No debería estar destrozado, luchando por mi matrimonio? Pero bajo la culpa estaba la certeza. Este final había sido inevitable desde el momento en que Elena decidió que su felicidad importaba más que nuestra unión. La pregunta ahora era qué construiría yo entre los escombros. Una semana después, mi teléfono sonó mientras revisaba unos planos en mi oficina. El nombre de Elena parpadeó en la pantalla. Consideré dejarlo pasar al buzón de voz, pero decidí no hacerlo. Era mejor establecer límites ahora que permitir que los viejos patrones se reafirmaran. Hola, Elena, respondí, neutro. Miguel, gracias a Dios que lo coges, su voz era más aguda de lo normal, con esa falsa urgencia que usaba cuando demandaba atención. Se ha roto una tubería en el baño de abajo. Hay agua por todas partes. ¿Puedes venir ahora mismo? En el pasado, lo habría dejado todo para correr a su rescate. Eso es lo que hacían los maridos. Eso es lo que Miguel, el solucionador de problemas y pilar emocional, siempre hacía. Pero ya no éramos marido y mujer. Su elección, no la mía, y yo ya no iba a interpretar el papel que ella me había asignado. Eso suena serio, dije con calma, siguiendo con mis notas sobre el plano. Realmente lo es. Por favor, date prisa. Tú sabes cómo arreglar estas cosas. Podía imaginarla de pie en medio de un charco creciente, con sus zapatos de diseño empapándose y su pelo perfectamente peinado empezando a encresparse por la humedad, esperando que yo llegara para resolverle la vida mientras ella miraba y señalaba mis errores. Estoy en la otra punta de la ciudad, en una obra, mentí, aunque estaba a pocos minutos en mi oficina. Pero tengo el número de un fontanero de urgencias excelente. Se llama David. ¿Quieres que te lo pase por mensaje? Hubo silencio en la línea. Casi podía oírla repensando su estrategia. Elena nunca llamaba sin querer algo, y no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. ¿Quieres que llame a un fontanero? Preguntó finalmente, con evidente confusión. Es lo que se suele hacer en las emergencias de fontanería. Sí, pero tú siempre te encargabas de estas cosas. Cuando estábamos casados, la corregí suavemente. Tú quisiste el divorcio, Elena. Pero me dijiste que querías que siguiéramos siendo amigos. Me eché hacia atrás en mi silla, mirando el perfil de la ciudad a través de mi ventana. Los amigos no esperan que otros lo dejen todo para arreglar sus tuberías, pero los amigos sí comparten recursos útiles. Te paso el número de David ahora mismo. Corté la llamada antes de que pudiera responder y envié el contacto. 10 minutos después volvió a llamar. Lo dejé pasar al buzón. Una hora después, me escribió, ese fontanero me ha cobrado 300 euros por media hora de trabajo. Esto es ridículo. No respondí. Esa tarde, al terminar el trabajo, fui a su casa, nuestra antigua casa, y toqué el timbre. Cuando abrió, su expresión se iluminó momentáneamente antes de volver a la indiferencia casual. Llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada, mallas de yoga y una camiseta de tirantes. Una naturalidad estudiada que sabía que le había tomado al menos 20 minutos perfeccionar. Ah, Miguel, ¿vienes a ver lo de la tubería? No, dije, entregándole un pequeño tarjetero. He venido a traerte esto. Tiene los números de todos los servicios que hemos usado estos años, fontanero, electricista, aire acondicionado, el jardinero, el que arregla la puerta del garaje. Todos. Ella lo tomó, confundida. No entiendo. Ahora tienes todas las herramientas para manejar las cosas tú misma, expliqué. Eso es lo que querías, ¿no? Independencia. Su rostro se encendió,
el rubor subiendo por su cuello como siempre hacía cuando estaba realmente enfadada y no solo actuando. Quería el divorcio, no esto. Se supone que íbamos a ser amigos. ¿Y qué significa la amistad para ti, Elena? Porque desde mi posición, parece que quieres todos los beneficios de tener un marido sin el compromiso ni la consideración que conlleva. Eso no es justo, protestó, cruzándose de brazos defensivamente. Tal vez no, pero es honesto. Me alejé de la puerta. Buenas noches, Elena. Al alejarme con la furgoneta, miré por el retrovisor. Ella seguía en el umbral, con el tarjetero en la mano, viéndose extrañamente pequeña contra el marco de la gran casa. Por un breve segundo sentí una punzada de culpa, pero la deseché. Esta era su elección, sus consecuencias. Los días en los que yo absorbía el impacto de sus decisiones se habían terminado. Las siguientes semanas siguieron un patrón predecible. Elena llamaba por alguna emergencia que antes me habría hecho correr a su lado, una batería de coche descargada, una impresora que no conectaba, dudas sobre el papeleo de los impuestos, una telaraña en un rincón alto. Cada vez, respondía con el mismo desapego tranquilo, ofreciendo consejos, recursos o simplemente recordándole que ahora eran problemas suyos. Cada vez, su frustración crecía. Su voz era más tensa, sus mensajes se llenaban de acusaciones de frialdad. ¿Qué te ha pasado?, exigió en una llamada. ¿Has cambiado? No he cambiado, Elena. Solo he dejado de fingir. ¿Fingir qué? Que sigo siendo responsable de tu felicidad. La línea se quedó en silencio. Luego, ella dijo en un susurro, nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad. No con palabras, asentí. Pero los actos hablan más alto, ¿no crees? Me colgó. Progresos, pensé. Al menos ella también había dejado de fingir. Raúl había sido mi confidente en todo esto. Una noche, mientras hacíamos una barbacoa en su terraza, sacudió la cabeza con asombro. Tío, tengo que admitirlo, dijo, dando la vuelta a un chuletón. Cuando Lucía y yo nos separamos, fui un desastre durante meses. Pero tú, pareces otra persona. Más tranquilo, más centrado. Consideré aquello mientras bebía mi cerveza, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja. Es porque finalmente he dejado de vivir pendiente de la aprobación de otra persona. ¿Sabes lo agotador que es eso? Estar siempre preguntándote si eres lo bastante bueno, si estás a la altura de un estándar invisible. Raúl asintió. Su propio divorcio había sido más turbio que el mío, con batallas por la custodia que aún duraban. Lo entiendo, pero ¿no estás ni un poco triste? 7 años es mucho tiempo. Lloré nuestro matrimonio mientras aún estaba en él, admití, sintiendo la verdad de la frase al decirla. Para cuando ella pidió el divorcio, ya no quedaba mucho que lamentar. Más tarde esa noche, el teléfono vibró con un mensaje de Elena, se me ha averiado el coche. Estoy tirada en el aparcamiento de Nervión. ¿Puedes venir a por mí? Le respondí, llama a la grúa. La tarjeta de la asistencia está en la guantera. Aparecieron los 3 puntos de escritura, desaparecieron, volvieron. Finalmente, está cayendo una tormenta increíble. Miré por la ventana. Efectivamente, se había desatado una tormenta eléctrica. Los rayos iluminaban la ciudad. Podía imaginar a Elena bajo el escaso refugio de un alero, viendo la lluvia golpear el pavimento, con el maquillaje corrido y la ropa húmeda, esperando que yo acudiera al rescate. Pide un Uber, escribí. No te mojes. Apagué el teléfono y me fui a dormir, ignorando el nudo en el estómago que se sentía sospechosamente como culpa. Los viejos hábitos tardan en morir, pero deben morir. A la mañana siguiente tenía 3 llamadas perdidas, 5 mensajes y un correo de voz mordaz que recorría todo el repertorio emocional de Elena, ira, decepción, chantaje emocional y, finalmente, desdén gélido. Estuve bajo la lluvia casi 1 hora esperando a la grúa,
concluía el mensaje con rabia contenida. Pensaba que te conocía, Miguel. Pensaba que, en el fondo, eras un buen hombre que se preocupaba por mí. Supongo que me equivoqué. Borré el mensaje y me preparé para el trabajo, alejando la voz que me preguntaba si me estaba volviendo tan frío como ella decía. Esto no es frialdad, me recordé. Esto es autopreservación. Esto es enseñarnos a ambos que sus elecciones tienen consecuencias que ya no pueden ser mitigadas por la manipulación. Mi empresa de reformas me mantenía ocupado, lo cual era una bendición. Me volqué en el trabajo, ampliando la división de renovaciones residenciales y licitando proyectos comerciales más grandes. Conseguimos un contrato para renovar un edificio histórico en el centro para convertirlo en apartamentos de lujo, el tipo de proyecto que pondría a mi empresa en el mapa de una forma importante. Mis empleados notaron el cambio, la renovada energía y confianza que aportaba a las reuniones. Jefe, últimamente está que se sale, comentó Antonio, mi capataz, una tarde. No sé qué le ha pasado, pero siga así. El equipo nunca ha estado tan motivado. Lo que me había pasado era simple, libertad. Libertad de no tener que caminar de puntillas. Libertad de no cuestionar cada una de mis decisiones. Libertad del sutil y constante menosprecio que se había convertido en el ruido de fondo de mi matrimonio. Libertad para elegir según lo que yo quería, no según lo que causaría menos conflicto en casa. Me iba tan bien profesionalmente que, cuando llegó una invitación para la gala anual de la Cámara de Comercio, decidí ir en persona en lugar de enviarla a uno de mis jefes de proyecto. Elena siempre manejaba estos eventos, encandilando a potenciales clientes mientras yo permanecía a su lado, sintiéndome más como un accesorio que como un socio. Tenía una forma de presentarme que parecía un cumplido pero que en realidad me ninguneaba. Este es mi marido, Miguel. Puede construir cualquier cosa, pero para los detalles del negocio, preguntadme a mí, siempre con esa risita que invitaba a los demás a compartir la broma. La noche de la gala llegué solo, con un traje nuevo color gris marengo, hecho a medida para mis hombros anchos. Nada de los trajes comprados deprisa que Elena consideraba suficientes para un contratista. El salón del hotel estaba lleno de la élite empresarial, brindando con champán. El viejo Miguel se habría ido directo a un rincón, vigilando el reloj. El nuevo Miguel pidió un whisky y se dispuso a hacer lo que había venido a hacer, contactos. A las 2 horas ya había intercambiado tarjetas con un promotor inmobiliario, discutido un proyecto de preservación con un concejal y agendado 3 reuniones. Estaba inmerso en una conversación cuando una risa familiar me llamó la atención. Miré al otro lado del salón y vi a Sofía, la mejor amiga de Elena, rodeada de un pequeño grupo. Estaba tan imponente como siempre, con sus rizos oscuros cayendo sobre un hombro y un vestido azul profundo que resaltaba su piel oliva. Su presencia exigía atención sin pedirla, una cualidad que siempre había admirado en secreto, incluso cuando me molestaba su influencia sobre Elena. Me disculpé y me acerqué a la barra, que casualmente estaba cerca de su grupo. Mientras esperaba mi copa, nuestras miradas se cruzaron. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido de algo inesperado, curiosidad en lugar del desdén habitual. Miguel, dijo, apartándose de su círculo para acercarse. ¿Solo esta noche? Solo yo, confirmé, agradeciendo al camarero con un gesto. Elena mencionó que vosotros dos, se interrumpió, inusualmente delicada. Divorciados, casi. Los papeles serán definitivos el mes que viene. Sofía asintió, estudiándome con un interés renovado. ¿Se te ve bien? Lo estoy, dije simplemente. Eso no es lo que Elena me ha hecho creer. Esbocé una pequeña sonrisa. Me lo imagino. La conversación podría haber terminado ahí, pero algo cambió en la expresión de Sofía. ¿Quieres que te cuente un secreto, Miguel? Nunca pensé que vosotros dos tuvierais sentido juntos. Eso me sorprendió. Eres su mejor amiga. Pensaba que eras del equipo Elena incondicionalmente.
Sofía se rió, un sonido genuino. Soy del equipo de la verdad. Y la verdad es que Elena tiene un talento especial para reescribir la historia y ponerse como la protagonista sufridora de cada cuento. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque te ves diferente, dijo, señalándome vagamente. Antes siempre parecías contenido, como si te estuvieras frenando. Ahora soy libre, completé. Exactamente. Levantó su copa en un pequeño brindis. ¿Te sienta bien? Hablamos durante más de una hora, descubriendo para nuestra mutua sorpresa que disfrutábamos de la compañía del otro cuando Elena no estaba de por medio. Sofía trabajaba en diseño arquitectónico, colaborando a menudo con promotores en los mismos proyectos que mi empresa construía. Nuestros intereses profesionales se alineaban de formas que no esperaba, y la charla fluyó con una facilidad natural. Deberíamos tomar un café algún día, sugirió cuando el evento terminaba. Estoy trabajando en una propuesta de viviendas sostenibles que podría interesarte. Me encontré aceptando de buen grado. Al volver a casa esa noche, me di cuenta de que era la primera invitación social que aceptaba que no tenía nada que ver con Elena en años. Se sentía bien. Se sentía como avanzar. El café con Sofía se convirtió en almuerzos, que pasaron a ser encuentros profesionales regulares con un tono cada vez más personal. Descubrimos intereses compartidos en el senderismo, el cine y el voluntariado, algo en lo que yo participaba antes de que Elena me apartara gradualmente diciendo que nos quitaba demasiado tiempo. Cada encuentro revelaba a una mujer muy distinta de la amiga fría y criticona que yo había imaginado. Sofía era reflexiva, apasionada por su trabajo y refrescantemente directa. Sin juegos, sin manipulaciones. ¿Por qué nunca mostraste este lado antes? Le pregunté una tarde mientras paseábamos por un jardín tras una exposición. Supongo que por lealtad a Elena. Ella es muy territorial con sus relaciones. Ya lo sé, mascullé, pensando en cómo Elena me había aislado de mis amigos al principio del matrimonio. Pero también, continuó ella, creo que me tragué la narrativa que ella creó sobre ti. El contratista emocionalmente limitado que no podía seguirle el ritmo intelectual o socialmente. Me detuve en seco. ¿Así me describía? Sofía hizo una mueca. Lo siento, ha sido indiscreto por mi parte. No, es revelador, dije, retomando el paso. Aunque no me sorprende. Elena siempre vio mi naturaleza práctica como una limitación, no como una virtud. Bueno, se equivocaba, sentenció Sofía con firmeza. Tu practicidad es lo que te mantiene con los pies en la tierra. ¿Sabes a cuántos hombres conozco que son todo palabras y nada de sustancia? Que prometen la luna pero no saben ni cambiar una bombilla. Me reí. Yo definitivamente sé cambiar bombillas. ¿Lo ves? Eres casi un unicornio, bromeó, chocando su hombro con el mío. A medida que las semanas se convertían en meses, me encontré esperando ver a Sofía con más ganas de las previstas. Éramos cuidadosos, manteniendo las cosas en un plano amistoso, conscientes de las complicaciones dada su historia con Elena. Pero había una conexión innegable creciendo entre nosotros. Elena, mientras tanto, se había quedado sospechosamente callada. El divorcio se finalizó con el mínimo drama. Pensé que la calma duraría, pero me equivoqué. Un sábado por la tarde, al salir de mi librería favorita, vi una figura familiar vigilándome desde la acera de enfrente, Elena, con gafas de sol enormes y un sombrero. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se giró rápidamente y huyó hacia su coche. El incidente me dejó inquieto. ¿Me estaba siguiendo? ¿Por qué? Recibí la respuesta 3 días después, cuando mi teléfono explotó con mensajes. Al parecer, Elena le estaba contando a todo el mundo que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa tras el divorcio. Según ella, me había vuelto errático y hostil. Sus pruebas eran mi negativa a correr cuando ella llamaba y mi enfoque en el trabajo.
Los rumores podrían haber calado si no fuera porque todos los que interactuaban conmigo veían que estaba mejor que nunca. Mi empresa prosperaba y yo estaba recuperando mi vida social. Cuando Sofía se enteró de la campaña de desprestigio de Elena, se puso furiosa. Es exactamente lo que hace, echó humo durante una cena en mi piso. Reescribe la realidad cuando no encaja con su guión. No importa, dije con más calma de la que sentía. Quien me conoce no la creerá, y quien no me conoce, no me importa. Sofía sacudió la cabeza, haciendo que sus rizos bailaran. Sigue siendo manipulación. No soporta que te vaya bien sin ella. Crucé la mesa y cubrí su mano con la mía. El gesto se sintió natural. Me va mejor que bien, de hecho. Sus ojos encontraron los míos. Algo estaba pasando. Algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos aceptábamos. Miguel, dijo ella suavemente. Esto es complicado. Ella sigue siendo mi amiga, o lo era. Lo sé. Sofía giró su mano bajo la mía, entrelazando nuestros dedos. No he hablado con ella en semanas. No desde que la enfrenté por los rumores. Eso era nuevo para mí. ¿La enfrentaste? Alguien tenía que hacerlo. Estaba perdiendo el control, intentando pintarte como el villano cuando lo único que has hecho es poner límites saludables. Le dije que tenía que parar, que ella fue quien quiso el divorcio y que no podía tenerlo todo. ¿Cómo se lo tomó? La expresión de Sofía se ensombreció. Mal. Me acusó de traicionarla, de ponerme de tu lado. Como si tuviera que haber lados. No quiero ser la razón por la que pierdas a una amiga, dije, aunque una parte de mí estaba profundamente conmovida por su lealtad. No lo eres, me aseguró. Las acciones de Elena son la razón. La he visto hacer esto a otros durante años. Nunca antes le había parado los pies. ¿Por qué ahora? Sofía me miró con esos ojos honestos. Porque esta vez conozco demasiado bien la verdad como para quedarme callada. Esa noche cambió las cosas. Cruzamos la línea invisible de la amistad a algo más profundo. Nuestra relación progresó de forma natural después de aquello. Éramos conscientes de los cotilleos, pero no estábamos dispuestos a negar lo que habíamos encontrado. Sofía era todo lo que Elena no era, directa, comprensiva y lo suficientemente segura de sí misma como para no necesitar validación constante. Donde Elena exigía atención, Sofía la daba libremente. Fue como salir de una habitación a oscuras y encontrarse con la luz del sol. 2 meses después, ocurrió el desastre. Estábamos de compras en un centro comercial abierto cuando, literalmente, nos tropezamos con Elena saliendo de una boutique. Por un instante, los tres nos quedamos congelados, como una escena de una obra de teatro capturando el momento de la revelación. La mirada de Elena fue de mi cara a la de Sofía y luego a nuestras manos entrelazadas. Vaya, dijo, con voz peligrosamente baja. ¿No es esto enternecedor? Sofía se enderezó. Elena, bástate ya. Elena estalló, perdiendo la compostura. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Te estabas acostando con mi marido a mis espaldas? ¿Por eso dejaste de cogerme el teléfono? Varios transeúntes frenaron el paso, intuyendo el drama. Ya basta, Elena, dije en voz baja. Estás dando un espectáculo. ¿Yo doy un espectáculo? Su voz subió de tono, atrayendo más atención. Me has robado a mi amiga, a mi mejor amiga. Nadie ha robado a nadie, Elena, dijo Sofía con firmeza. Tú terminaste tu matrimonio. Tú alejaste a todo el mundo con tus exigencias. Y cuando Miguel dejó de jugar bajo tus reglas, intentaste castigarlo con mentiras. El rostro de Elena se contrajo de furia. ¿Y qué? ¿Decidiste acostarte con él como una especie de venganza retorcida? Cuida tu lenguaje, advertí, poniéndome ligeramente delante de Sofía. Este no es el lugar. ¿Y cuál es el lugar, Miguel?
¿Dónde exactamente debo expresar lo que siento al ver a mi exmarido con mi mejor amiga? Elena estaba al borde de la histeria. Había gente grabando con los móviles. Sofía se puso a mi lado, mirando a Elena a los ojos. Esto no tiene nada que ver con venganzas. Pasó de forma natural después de que tú tiraras por la borda a ambas relaciones. Mentira. Te quedaste con lo que era mío. Él nunca fue tuyo, dijo Sofía, con la voz afilada como el cristal. No de la forma que importa. Ni yo tampoco. Ambos solo éramos personajes secundarios en el show de Elena. Útiles hasta que dejamos de interpretar el papel que nos asignaste. Elena retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Por un segundo, el dolor genuino cruzó sus rasgos antes de ser devorado por la rabia. Me miró a mí. ¿Y tú? Fingías ser el pobre inocente cuando solo estabas esperando para reemplazarme. No buscaba reemplazar a nadie, dije con calma. Simplemente empecé a mirar por mí mismo. Algo que debería haber hecho hace años. Elena endureció la mirada. Os arrepentiréis de esto, los dos. Espero que disfrutéis de vuestro pequeño escándalo. Pasó por nuestro lado a empujones, desapareciendo entre la multitud. Sofía y yo nos quedamos allí, con el peso de lo ocurrido cayendo sobre nosotros. Bueno, dijo Sofía finalmente, intentando sonar ligera. Ha ido mejor de lo que esperaba. La atraje hacia mí, sin importarme los curiosos. ¿Estás bien? Ella sintió contra mi pecho. Solo estoy procesándolo. Fue mi amiga durante 15 años. Lo sé. Lo siento. Sofía se separó, mirándome con determinación. No lo sientas. Algunas amistades no están destinadas a durar para siempre. Cumplen su función y luego llega el momento de seguir adelante. Por la noche, los clips del enfrentamiento ya circulaban por las redes sociales. Elena alimentó el fuego con publicaciones crípticas sobre la traición y el dolor de descubrir quiénes son tus verdaderos amigos. Omitió convenientemente que ella fue quien terminó el matrimonio y quien alejó a Sofía. Nosotros mantuvimos un silencio digno. Pero Elena no se detuvo ahí. Un mes después, mi capataz me llamó asustado. Ese gran contrato comercial que estábamos cerrando se había caído. El cliente había oído rumores sobre problemas financieros y una falta de estabilidad debido a mi divorcio. Se me heló la sangre. Solo había una persona capaz de difundir una mentira tan específica. Pasé los siguientes días haciendo control de daños. Me reuní personalmente con cada cliente y proveedor, abrí mis libros para demostrar la solidez de la empresa y trabajé el doble para recuperar el terreno perdido. Fue agotador, pero la campaña de desprestigio perdió fuerza ante los hechos demostrables. Lo que Elena pretendía que fuera un golpe mortal solo fue un contratiempo temporal. Sofía fue un apoyo increíble, sus contactos en el mundo de la arquitectura nos trajeron nuevos clientes y su firmeza me mantuvo cuerdo. Una tarde, mientras descansábamos, el móvil de Sofía vibró. Se quedó mirando la pantalla con incredulidad. Es de Elena, dijo. Dice, te echo de menos. ¿Podemos hablar? Solo nosotras dos, por favor. ¿Vas a responder? Pregunté. Era su decisión. Una parte de mí quiere. 15 años no se borran así como así. Pero la otra parte se pregunta qué nueva manipulación es esta. Después de lo que nos ha hecho, no confío en sus intenciones. Confía en tu instinto. No te ha fallado hasta ahora. Sofía respondió con un mensaje escueto, necesito tiempo. Tus actos han sido hirientes. Elena contestó de inmediato, lo sé. Lo siento mucho. He pasado por mucho. Por favor, solo un café. Necesito a mi mejor amiga. Sofía apagó el teléfono. Si de verdad lo siente, puede demostrarlo con hechos, no con palabras. Poco después, nos enteramos por amigos comunes de que Elena había perdido su trabajo.
Al parecer, su comportamiento se había vuelto errático y conflictivo en la oficina. Luego llegaron los problemas financieros. La casa entró en proceso de embargo. Elena había refinanciado para pagarme mi parte del divorcio, asumiendo una hipoteca que no podía mantener sin un sueldo alto. Me enteré directamente por ella. 3 meses después de nuestro choque en el centro comercial, me llamó una noche. Miguel, su voz sonaba quebrada, nada que ver con su tono habitual. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? Me lo contó todo, el trabajo perdido, el embargo, las tarjetas al límite, la soledad. Sus amigos se habían alejado tras sus crisis constantes. Su fachada de perfección se había desmoronado. No tengo a quien más acudir, concluyó entre sollozos. Nadie más me ayudará. Por favor, Miguel. Sé que no lo merezco, pero te necesito. Cerré los ojos. Una vez, esas palabras habrían bastado para hacerme correr a su lado. Una vez, pero ya no. Tienes razón, dije suavemente. No mereces mi ayuda. No después de lo que has hecho. Miguel, por favor, déjame explicarte, elegiste este camino, Elena. Tú terminaste el matrimonio, tú mentiste sobre mí, tú intentaste destruir mi negocio. Estas son las consecuencias de tus actos. ¿Y vas a dejar que me quede en la calle? ¿Esa es la clase de hombre que eres ahora? Un atisbo de la vieja Elena, intentando avergonzarme para que cediera. Soy la clase de hombre que cree que eres perfectamente capaz de resolver tus propios problemas. Querías independencia. Así se ve cuando las cosas se ponen difíciles. No tengo a nadie, susurró. No es verdad. Tienes a tu familia. Llama a tus padres. Trágate el orgullo y pídeles ayuda. Te deseo lo mejor, de verdad, pero tu vida es tu responsabilidad, no la mía. Corté la llamada. Sentí tristeza por lo que una vez fuimos, pero también la certeza de haber hecho lo correcto. Sofía se despertó a mi lado. ¿Era ella? ¿Está bien? No, pero lo estará. Es más fuerte de lo que cree. 2 semanas después supimos que Elena se había mudado con sus padres. La casa pasó al banco. Sus muebles caros y su ropa de diseño se vendieron por una fracción de su valor. Se desmanteló, pieza a pieza, la vida que ella había comisariado con tanto cuidado. No sentí alegría, solo una sensación de cierre. Mis decisiones me habían llevado a Sofía. A una relación basada en el respeto mutuo y no en la codependencia. Una tarde, sentados en mi porche viendo el atardecer, ella me preguntó, ¿te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Elena? Me arrepiento de haber pasado 7 años intentando complacer a alguien que nunca podía estar satisfecha, respondí. Pero no me arrepiento de dónde he acabado, ni de con quién. A veces me preocupa que como empezó lo nuestro empañe las cosas. La vida es complicada, dije, tomando su mano. Lo que importa es lo que construimos ahora. Esa semana recibí una nota breve por correo. Miguel, tenías razón. Estoy aprendiendo a valerme por mí misma. Siento cómo terminó todo. Estaba herida y actué mal. Por favor, dile a Sofía que también lo siento. Merecéis ser felices. Cuídate, Elena. Le enseñé la nota a Sofía. ¿Crees que lo dice de verdad? Creo que lo está intentando. El crecimiento personal lleva su tiempo. ¿Deberíamos responder? No. Algunos capítulos deben permanecer cerrados. Podemos desearle lo mejor desde la distancia. Y eso hicimos. Elena empezó de cero lejos de aquí, y nosotros seguimos construyendo nuestra historia. Mi empresa se recuperó con más fuerza que nunca y el estudio de Sofía ganó un prestigioso premio de arquitectura. Nos mudamos juntos, integrando nuestras vidas con la facilidad de quienes finalmente han encontrado lo que buscaban. A veces, cuando miro atrás, me asombra cómo el divorcio que tanto temía se convirtió en el catalizador para vivir de verdad.
La amistad que Elena propuso resultó ser un concepto vacío que reveló sus verdaderas intenciones, y la mujer que antes solo veía a través del filtro de mi exesposa se convirtió en la compañera que me ayudó a redescubrirme. A veces, las peores cosas que nos pasan nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.